Amigos de la fogata, ¿cómo están? Tavo, un miércoles más fogatero. Bienvenido fogatero. Aquí a tu podcast favorito. Miércoles fogatero con la fogatita. Con la fogata presente. No nos vas a cansar de agradecerle ese precioso detalle, senderista vagabundo. Muchísimas gracias. Gracias David. Por tener ahí la fogatita que está alumbrando aquí. Encendida. Al medio de nuestra imagen. Y representativa. De todo nuestro cotorreo fogatero, todos los aditamentos accesorios para estas salidas agrestes. Buenísimo, el set de la fogata no podría estar mejor iluminado que con este pequeño detalle. Exacto. Y como pues la fogata está encendida, eso significa que hoy les traemos un nuevo tema, pues que hemos estado un poquito tratando fuera de empezar a la grabación. Porque pues hace un par de semanas ya fue el simposium de montaña con el Club Alpino y por ahí dentro de los invitados que estuvieron increíbles, vayan ahí a seguir las redes del Club Alpino y de la fogata claramente para que vean de quién les estamos hablando. Pero dentro de ellos estuvo Ramsés, que es escalador, y nos dio allí pues algunos tips y cómo se hacían las rutas de escalada, cómo él las trabajaba y demás. Y me quedó muy presente, Tavo, una de las diapositivas que fueron de las últimas que mostró, en las que dice pues que o que considera él que tiene que tener un escalador, ¿no? Y en este caso nosotros lo vamos a generalizar al mundo agreste y a nuestras propias experiencias. Exacto. Sí. Porque él decía que se constituía de conocimientos, de habilidades y de aptitudes, ¿no? Es esta triada de conceptos que creo que se pueden aplicar a muchas cosas, sin embargo, traerlos, reflexionarlos y después empezar a analizar todos ellos ya en términos de lo que haces. Creo que te da un aprendizaje bastante valioso y puede ser que te haga mejorar cualquiera que sea el proceso que estés haciendo, ¿no? Entonces quedamos que eran tres, ¿no? Habilidades, aptitudes y conocimientos. Habilidades, aptitudes y conocimientos. No, este programa a lo mejor va a ser un tanto teórico, pero creo que vale la pena porque esos procesos reflexivos te dan y te dejan, pues lógico, algo más allá y algo en qué pensar. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer algo en este podcast, pues es tanto para nosotros mismos, pero también invitar a la audiencia a que tenga esos procesos reflexivos que son meramente individuales, personales, pero importantes que se desarrollen. Y también me atrevería a decir que hay algunos de ellos que atañen no nada más al individuo, sino también al grupo, ¿no? O sea, cuando ya hablamos de grupos. Entonces, quedamos que eran tres. Conocimientos, habilidades y aptitudes. Conocimientos, habilidades y aptitudes. Escríbanlo por ahí, vamos a poner un gráfico aquí. O al final del episodio les vamos a poner un examen al final del episodio. Pero por aquí va a estar la fotografía. Un saludo por ahí a Ramsés. Sí. Recordemos lo que dijo Liz. Él lo aplicó para el escalador, para la persona que desarrolla rutas de escalada. Y pues sí, magnífica la ponencia de Ramsés y en general todas las que escuchamos en ese simposio. Entonces, para quienes no fueron, pues se van a tener que esperar un año. El siguiente año. Al 2027 para poder ver estas ponencias. Si no, pues creo que se queda registrado en Facebook. Sí, están ahí en los lives para que vayan y lo chequen. Para que vayan y lo chequen. Nosotros compartimos en las redes de la fogata. Estuvimos compartiendo algo de información, pero para que ustedes lo chequen ahí y pues vayan a las ponencias, las vean. Esto estuvo muy interesante. Pero bueno, ahora sí, retomando y cayendo en sustancia de qué es lo que nos atañe para este episodio fogatero, le comentaba a Liz que por ejemplo, a este punto de la vida, en donde ya has hecho cosas, has vivido ciertas experiencias, has tenido la posibilidad de tanto rankearte con otras personas u otros lugares en particular, porque el senderismo y estas actividades no es un deporte competitivo. O sea, no es de competencia, pues no estás así como que peleando con alguien más, pero pues vas contra ti mismo, ¿no? Entonces,
últimamente me ha resonado mucho y sobre todo porque en redes sociales, pues digamos que obvio, pues si nosotros estamos haciendo la fogata, pero en nuestras propias redes sociales seguimos a muchas personas que hacen las mismas actividades que nosotros, pues lógico vamos a ver como una serie y una multitud de distintas opiniones y expresiones con respecto a estos temas, ¿no? Entonces, a mí me empezó a resonar muchísimo últimamente cuál fue o en qué momento se hace la diferencia en uno mismo de ser trepacerros allá ser algo más, y ese algo más que es, en dónde te ranqueas, en dónde quedas definido. ¿En qué categoría caes? Sí, porque pues digamos dentro de todos estas actividades agrestes que hacemos, y lo defino así porque no son actividades netamente de montaña, o sea, subir un cerro es subir un cerro y subir una montaña es una montaña, entonces eso creo que lo hemos mencionado aquí en el podcast una serie de ocasiones. Entonces, ¿en qué momento haces el brinco de trepacerros a algo más? Y pues ese es el paradigma, ¿no? Y utilizando estos tres conceptos que reiteramos al principio, pues desde ahí parte todo nuestro análisis, ¿no? Entonces, Liz, no sé si quieras, o sea, como compartir. Sí, y fíjate que ahorita, o sea, hace rato que me lo comentabas, ¿no? De que en qué momento haces esa transición o cómo crees tú o sea, ¿en qué momento te consideras que ya caes en un senderista, en un montañista o en un alpinista, ¿no? Escalador, porque por ahí también... Trailero. Sí, o sea, y esta parte, o sea, me hace también un poquito regresar a, como dijiste, a mis inicios, ¿no? O sea, porque yo no tenía en mi cabeza en esos inicios que quería subir, no sé, el Pico de Orizaba. O sea, para mí ir a un cerrito, ir a un sendero, ir con un guía, siempre había sido pues lo que yo tenía en mi mente, ¿no? O sea, para mí era a lo mejor empezar de pronto con mis amigos, ir a hacer trail, y de pronto ya era una trailera, como dicen, ¿no? Los de trail. Y en qué momento dije, pues bueno, tal vez no me quiero quedar aquí, brinco y me voy a recorrer caminando en lugar de correr un sendero con amigas, y de pronto ya en un grupo, y de pronto ya en un staff, y de pronto ya en una escuela, ¿no? O sea, entonces ha sido justamente hace unos días también miraba mi galería de fotos y miraba cómo ha ido evolucionando, o sea, la manera en la que te vistes, la manera en la que eres más consciente de las cosas, y ahí creo que cae estos 3 puntos, ¿no? De conocimiento, creo que son los que vas adquiriendo por parte de tu curiosidad, que es lo que decíamos la otra vez también, pero también el acercarte a personas que saben y que te llama la atención eso que ves en las redes, pero que no lo quieres vivir nada más como por encima, ¿no? Sino que quieres meterte un poquito más en ese ambiente, y yo creo que, digo, ahorita te voy a escuchar a ti, pero de allí creo que también tú te puedes analizar y ver la idea de decir, bueno, creo que soy bueno en esto, pero si no lo desarrollas, pues no vas a saber. O sea, realmente escalada yo nunca lo había hecho, y no me considero una persona buena, pero tampoco siento que soy mala. Tal vez hay habilidades que sí puedes desarrollar, hay habilidades que ya son natas, y las aptitudes creo que aquí ya puede caer un poquito yo siento que hasta en el ego, ¿sabes? O sea, como que puede haber un momento en el que hay personas que saben mucho, que caen en este juego del ego, en el que yo sé, ustedes ya son parte de lo que yo, o sea, de los que yo enseño. Y yo no quisiera caer en eso, pero sí creo que las aptitudes y el carácter sí te forja a ir subiendo más niveles. O sea, siento que yo ahorita estoy en un nivel en el que me falta un montón, pero un montón de cosas por hacer, pero que también considero que para personas principiantes yo ya
puedo ser un ejemplo, o sea, ¿sabes? Como pueden ver en mí cosas que yo a lo mejor antes veía en alguien más. Uh-huh. Entonces, no sé como en qué categoría ubicarte. Ajá, ubicarme, pero pues creo que al menos una senderista como tal y bajo ciertos principios que ya hemos mencionado aquí bastantes, ¿no? Y el respeto principalmente, sí creo que caigo ahí fácilmente. Sí. Sí, bueno, digo, no sé. No, a ver, dale. Sí, porque van a salir más temas. Sí, ¿no? dale. Mejor, yo en este caso siento que es bueno notar en sí mismo como este progreso, ¿no? O sea, yo también me consideraría como senderista, no como un senderista ya consumado uh-huh. o consagrado, como de repente dice, ¿no? O sea, porque entrando como en este ámbito y en este rubro y conociendo a otras personas, conociendo otros lugares que uh-huh. se pueden hacer y estando, cercano a la posibilidad uh-huh. de hacer actividades y de visitar lugares o hacer senderos que están súper rudos, o sea, que ya se habla de días, meses sí. para completar, entonces dices, oye, o sea, eso es hacer senderismo, sí. ¿no? O sea, tal vez salir y hacer unos 10 kilómetros, 15 kilómetros realmente no pinta. Ahora, hay otras tantas cosas, ¿no? O sea, otras tantas cosas que pueden meterte dentro de la categoría, ¿no? Tú lo decías, te vistes distinto, uh-huh. ¿sí? Pues a veces dicen ese dichillo que existe, ¿no? Que, sí. que el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Y bueno, o sea, eso es una realidad. Ahora, yo sí soy muy como criticón en ese aspecto y pues no porque te pongas la ropa de senderista ya vas a ser senderista. No, o sea, claro que no. No porque traigas bastones ya eres senderista. O sea, hay muchas cosas las que hacen que una persona realmente entre dentro de ese ámbito y ahí es en donde de manera personal tú tienes que criticar esos 3 puntos que hablábamos al principio. O sea, cuáles son tus aptitudes, qué conocimientos tienes y cuáles habilidades existen en ti, ¿no? Y eso cómo lo desarrollas, cómo lo haces para ti mismo, para tus salidas y cómo lo puedes compartir, como tú decías, ser un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese crecimiento personal pues es una condición y una constante práctica en ti mismo, ¿no? Sí. Entonces yo sí me late como la onda de sí podría ser senderista, sí podría caer dentro de este tema del senderismo, o sea, y mi brinco del trepacerros a ya decir, sí, el senderismo, uh-huh. es en el aspecto de que empiezas a tener más noción de ciertas cosas, uh-huh. empiezas a hacerte más consciente de lo que, el tipo de calzado, el tipo de ropa, el tipo o sea, la experiencia, cómo la vas a vivir, o sea, checar el clima. La seguridad, ajá, o sea, hacerte consciente de todo un cúmulo de pues cosas que eventualmente se convierten en sentido común y lógica. Uh-huh. Y te das cuenta que a veces hay personas que no lo hacen, no lo tienen todavía muy clavado, uh-huh. ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de salir un sendero y tener que vivir, o sea, en calor extremo, ¿no? Y es como, pues hubiéramos salido más temprano, ajá. ¿no? O sea, pero digo, no, eso no es así como que tan drástico, ¿no? Uh-huh. O sea, porque también uno decide si se puede o no se puede. Sí. Pero sí existe como esa, o sea, esos pasos que ya los dejaste atrás porque ya adquiriste conocimiento en base a la experiencia. Sí, que ya realmente no dejas todo en juego de alguien más, pues, ¿sabes? Exacto. O sea, no es como que, pues yo nomás vengo aquí y ajá. a ver qué. Y eso me hace pensar, y lo vemos mucho en redes sociales últimamente, y yo creo que a la comunidad ha de haber visto por ahí un video de una chica que hace poquito se iba a aventar del bungee. Horrible. Y quedó, o sea, y ahora, o sea, tal vez me hace analizar, y cuando yo lo vi, creo que lo vi ayer, antier, que dices, wow, o sea, porque tú realmente cuando eres una persona que va y consume el turismo de aventura y demás, pues no sabes, ¿no? A menos que ya ahorita, por ejemplo, has ido adquiriendo conocimientos
de pronto de nudos, de seguridad, del arnés, del equipo. Pero realmente antes, o sea, puede haber sido quien sea, ¿sabes? Entonces, Sí. este tipo de cosas pasan porque no somos conscientes y no significa que sea obligatorio que sepas un montón, ¿sabes? O sea, pero sí... Pero marca la diferencia. Exacto. Sí. Ese es el punto, ¿no? A lo mejor, digo, es muy lamentable el hecho de que personas tengan que fallecer en estos contextos. Regresando al senderismo, hay hikers que se pierden, hay personas que sufren deshidratación, que los tienen que encontrar y todo. Entonces, de repente, pues reflexiones, pues, ¿por qué pasan las cosas, no? Pues, por falta de conocimiento la mayor parte de las veces, por falta de pericia, experiencia y todas esta serie de esta triada, pues, es súper importante, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo estás ahí? O sea, si eres un trepacerros, por ejemplo, pues yo... Trepacerros, ¿no? Ah, sí, pues porque ves la baliza, porque, o sea, ¿en qué momento vas a ser un alpinista, ¿no? O sea, a lo mejor, pues, te tendrías que subir muchas montañas, ¿no? Sí. O sea, ya como llevar varias Sí. en tu haber, en tu conocimiento para realmente considerarte alpinista, ¿no? O sea, porque ahí también es como que, subí una vez el pico de Orizaba y subí, o sea... No sé, no creo que eso te valide como alpinista, ¿no? O sea, probablemente sí subiste y ya está, o sea, pero eso no te hace ya una persona que cumpla con toda serie de características, ¿no? Sí. Pero eso ya es a nivel personal, o sea, en dónde te ubicas tú, ¿no? O sea, sí, yo escalo, ¿no? Y pues te tienen que hacer belay, nunca has hecho belay, o subiste una ruta pero nunca has punteado. O sea, ¿cuáles son como todas las lógicas que tienes que saber antes de decir yo soy esto, ¿no? Ajá. Y digamos que en este caso estamos hablando que son deportes o son actividades que no son competitivas, o sea, no es como que, como en otro deporte, que a lo mejor ya tienes una medalla de... no sé, algún torneo, o que ya fuiste a unas olimpiadas, o sea, como que órale, ¿no? Pues él es ciclista, ¿no? O sea, él es nadador, él es, o sea, él es senderista, ¿no? O sea, pero pues nada más ha hecho el Casián a la meseta y para atrás y ya eres senderista, ¿no? O sea, pues hay un cúmulo de cosas que probablemente debas de pasar, pero pues no te... O sea, esa validación que muchas veces la gente la ubica a partir de una foto. Es que has ido a muchos lugares porque tienen la foto, sí, pero pues no sabes en qué condiciones llegó, si la gente que estuvo alrededor de esa persona la tuvo que casi cargar, o sea, o cargarle sus cosas. Entonces, en este tipo de actividades es muy fácil perder el piso, pues, y decir... yo soy alpinista o yo soy senderista, ¿no? Y pues en realidad pues te hace falta mucho camino que recorrer. Y eso es lo que a mí se me hace muy como enriquecedor a manera personal, porque tú te pones tu pauta, ¿no? O sea, tú te puedes poner la pauta y puedes decir, sí, ya considero que ya pasé estos puntos, ¿no? Ya me puedo considerar dentro de esta categoría. Ya no soy trepacerros. O sea, eso sí lo considero hecho, pues. Sí. O sea, ya fue esa etapa en mí, o sea, en donde el hype era, vamos a subir este cerrito, y y ahí vas, y con una mochila medio improvisada y tal, o sea, digo, volvería a eso, sí. Sí. Porque, pues digo, la mochila no va a ser tampoco la diferencia, ¿no? Sí, o sea, bueno... Poquito. Pero pues ya no iría con... o sea, nunca iría con tenis, por ejemplo. O sea, sería como que no. Pues, o sea, tienes que llevar tu calzado adecuado, ¿no? Vas a un sendero o vas a un lugar en donde probablemente haya ciertos elementos que también son a veces palabras adquiridas o este lenguaje tan técnico que se vuelve hasta molesto, ¿no? O sea, no, es que... tienes una parte de scrambling y otra parte de trekking y otra parte de guachihuahua. O sea, ¿qué vas a hacer? Vas a ir al cerro. Pues, entonces, sí, para mí, que yo procuro ser así, o sea, más práctico, ¿no? Sí. O sea, te adaptas y lo apropias, pero lo vives ya con esas reglas, ¿no? Sí, o sea, que ya conociste y ya elementos que los aprendiste porque otras personas... viste en ellos y te inspiraron o te introdujeron a las buenas prácticas pues ya estás evolucionando. Exacto. Y ya estás del otro lado, ¿no? Sí, creo que el generar esa conciencia y justo lo que dices, ¿no? Tomar ciertas prácticas, ciertos hábitos,
ver y reconocer, ¿no? En las demás personas habilidades que tú probablemente sabes, porque nadie te conoce más que tú. Uh-huh. Y así como sabes y puedes reconocer las habilidades que tienes, también sabes de dónde cojeas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso particular, sí te puedo decir que durante el tiempo que he estado haciendo estas actividades, me he reconocido muy fácil en qué lugares no lugares, en qué momentos o qué partes de ciertas actividades todavía no soy buena. O sea, entonces, ¿qué me toca hacer personalmente? Pues si quiero, obviamente, porque no es obligatorio que seas buena en todo, o sea, pero si quieres y si lo quieres hacer mejor, pues enfócate en esos puntos que te hacen a lo mejor ser un poquito, pues no voy a decir más débil, pero uh-huh. Sí a lo mejor no estás al nivel de alguien más, ¿no? Que sí. Tú, y que es alguien que como dices tú, que te inspira o que no por competencia y no por decir, yo le voy a ganar a esa persona, sino por ti mismo. Sí, ajá. Porque muchas habilidades, muchos conocimientos y por allí las personas que nos escuchan en Spotify, vamos a poner la diapositiva en YouTube, pero por ahí les voy a mencionar algunos de los conocimientos. Por ahí decía Ramsés que involucran la autoseguridad, el autorrescate, el cuidado y la preservación del medio ambiente, en las habilidades, mitigación de riesgos, autorrescate también, aplicación de los conocimientos técnicos, y en las aptitudes ya venía aquí un poquito más la parte de explorador, de ser aventurero, de ser autocrítico. También decía del esfuerzo y el dinero, ¿no? Que inviertes, porque pues muchos, ya depende, ¿no? Si ya quieres irte a unas líneas más grandes, pues sí tienes que invertirle, porque pues... Por ejemplo, en este caso, hay que volver a mencionar, ¿no? O sea, esto que mencionaba, que ponía Ramsés en la diapositiva. En su diapositiva. Uh-huh. Está enfocado en la escalada, uh-huh. En abrir rutas de escalada, ¿no? La persona que va y se imagina por dónde puedes escalar y empieza a poner las preparaciones para que la piedra ya esté lista para que después otras personas de la comunidad escaladora pues puedan disfrutarlo, ¿no? Uh-huh. Que se me hace una labor bastante noble, y él es uno de las personas que más produce uh-huh. este tipo de experiencias, ¿no? Se podría decir. Sí. Ahora, nosotros lo estamos abordando hacia nuestras canchas, ajá, ¿no? O sea, nuestro terreno. Digo, a mí me late la escalada y hay muchas cosas que he aprendido en el camp, uh-huh. En este caso, a partir de la instrucción del camp con respecto a la escalada, porque también me interesaba ver esa parte, ¿no? O sea, lo hice desde muy joven, uh-huh. Pero no... no seguí y realmente no lo hice aprendiendo, ¿no? Lo hice nada más de diversión. Uh-huh. Y pues otras personas estaban encargándose de la parte medular de esas actividades, ¿no? De amarrar el nudo, de hacer de puntear la ruta y de tener todo la listo. Preparación lista para que tú nada más te divirtieras un rato y ya bajaras. Y yo no tenía nada de equipo, ¿no? Y en este caso ahorita pues sí se ha ido consiguiendo. Y hay más cosas, y pues ya la idea es, ese equipo pues es un compromiso a seguir con uh-huh. La actividad, o uh-huh. sea, seguir desarrollando y creciendo en la actividad. Entonces, en ese aspecto digo, yo no me considero para nada escalador, o sea, sí. Soy un aficionado y ya está, pues. Pero dentro de todas las actividades que sí se pueden hacer, o sea, lo del senderismo, ese sí creo que ya está, ¿no? O sea, se cubren estas partes que menciona, uh-huh. O sea... esta triada de conceptos ahí está, y eso no significa que ya te la sepas de todo. Claro que no. Al contrario, sí sigues y hay que seguir experimentando cosas. Por ejemplo, todas estas rutas que tardan días, ¿no? O sea, que ya son rutas bien marcadas. Es el PST, ¿no? El Pacific Crest Trail. Uh-huh. PCT. Que este chico, ¿cómo se llama? Asbel uh-huh. Del CAM nos estaba mostrando, uh-huh. Que también estuvo participando ahí en el simposio. O sea, ese trail, cuando te enteras que existe, porque digo, yo pues no sabía, ¿no? O sea, dices, wow, o sea,
pues si quieres ser senderista tienes que hacerlo, ¿no? O sea, si no, pues realmente nada más eres un aficionado, ¿no? Y ahí al principio empezabas a hablar como de este ego. Y yo creo que también he descubierto que sí existe mucho dentro de todo esto y a veces va más como en el sentido de estas validaciones, ¿no? O sea, es que tengo un grupo de senderismo, ¿no? Y pues realmente no han hecho mucho, pues, o sea, su currículum y su experiencia no va más allá de lo que está localmente establecido. Y pues en ese aspecto no es como que pierden credibilidad, pero tampoco son como que los más experimentados, pues, entonces ahí es en donde uno como principiante pues tiene que empezar a ver qué es más conveniente en términos o qué expectativas tienes, ¿no? O sea, cómo quieres iniciarte o cómo quieres, de quiénes quieres aprender, pues. Entonces sí hay mucha bandita que de repente, se consideran ya guías, o sea, que hicieron un cursito y ya soy guía y ya porque se saben 2, 3 rutas ya son guías, o sea, hay muchas historias de eso y dentro de la comunidad. Hay mucha gente que así se conduce por la vida y pues no sé, o sea, esos son los peligros que existen, o sea, los falsos profetas y charlatanes que hay en el... O sea, digo, nosotros tenemos un podcast, pero creo que desde siempre hemos dicho, no es que nos lo sepamos de todas, esto es como para platicar y exponer y expresar más que nada nuestras experiencias, gustos y aficiones y pues hacer parte de la comunidad. Pero también creo que es válido mencionar esto, ¿no? O sea, sobre todo porque hay personas que a partir del podcast han visto otras alternativas y han, digamos, crecido de manera individual, acercándose a personas que sí tienen la capacidad de enseñar, ¿no? Sí. Que no necesariamente somos nosotros. Exacto. Pues. Entonces, en ese aspecto, yo sí creo que este tema es que tengo un grupo de senderismo y nosotros somos un grupo de senderismo, y a veces estos mismos grupos se confabulan para hacer actividades que no tienen o sea, que no cumplen con los criterios de lo que es la actividad en sí. Ahí ya es como que o sea, no puedes colgarte medallas que no te has ganado, ¿no? Y ahí volvemos a lo medular de que esto no es un deporte de competencia, pues. Pero ¿quién te da entonces o sea, quién te dice tú eres senderista, tú entras aquí, tú entras acá, tú entras allá? Sí, y yo creo que pues digo, a mí sí me gustaría en algún momento como hacer y compartir con ustedes como estas experiencias bonitas de montaña, de alta montaña, de senderos largos e interminables, pero pues también cuesta trabajo, ¿no? Sí. O sea, y ese trabajo es el día a día, tratar de estar tanto en buena condición física como pues en armonía con todas las demás cosas que tienes en tu vida, porque a veces pues no es fácil desaparecer una semana, 3, 4 días y dejar actividades, dejar cosas, dejar familia, dejar a la Yuma que está aquí dormida. O sea, no es fácil eso, pues, para nadie. Pero, digamos, ahí en el sentido romántico, si es tu sueño, si es tu meta, yo creo que en algún momento sí lo vas a hacer. O sea, por ejemplo, yo escuché el Pacific Crest Trail, PCT, que te tardas tantos meses en llegar, ya sea que vengas desde Seattle o la frontera con Canadá hasta Tecate, aquí en Baja California, que llegues cruzando todo Estados Unidos por esta costa, la costa oeste. O sea, se me hizo como increíble, ¿no? Sí, o sea, sí. Y escuchas la logística, escuchas el que lo puedes hacer por secciones y en dado caso no puedes ausentarte tantos meses. Pero imagínate hacerlo de una. Yo creo que te cambia la vida definitivamente. O sea, te vas siendo alguien y regresas siendo otra persona y ahí es en donde ves en dónde estás parado, ¿no? Ahí es en donde, a ver, ¿eres senderista? O sea, ya está, pues, o sea, y son los lugares los que te van a dar esa humildad, ¿no? Sí. Los lugares,
las experiencias, lo que te va a poner, lo que te va a ubicar, pues. No, yo soy alpinista y con el frío te estás muriendo. No sé, pues, o sea, te tienes que calar, ¿no? Sí, y tienes que calarte, o sea, la incomodidad es la que te hace saber si de verdad quieres como seguir por cierta línea, o sea, a ver, soporto el frío, soporto el calor, estaría dispuesta a ponerme, a exponerme a altas temperaturas o de verdad... Si soy muy friolenta, o sea, ¿qué debo de hacer? Sí lo quiero, pero ¿qué debo de hacer, no? Para a lo mejor sí ir paulatinamente y convertirme en algo, no sé, ponerme en esa categoría que sí quiero. Pero si de plano nada más quieres ir a recorrer un senderito por allí, pues... Sí. Y por ejemplo, yo pienso que este tema de humildad se desvirtúa cuando... O sea, como no es un deporte de competencias que nadie te va a validar, que de repente piensas que, es que tengo una foto ahí, yo ya soy senderista, o sea, pues no necesariamente, pues, sí. O sea, por ejemplo, si tú perteneces a un grupo, o sea, tienes, te uniste con alguien o sales, tienes salidas así como en grupos de aventura y así, si dentro de tu grupo van personas que van cargando la botella de Kirkland de 650 mililitros en la mano o cualquier otra marca, pero en la mano, va la botella de agua en la mano. Si va una persona con una mochilita así súper chiquitita, que de esas de los tirantitos así súper incómodos. Las futboleras. Ajá, si de repente la mayoría de las personas van o con mezclilla, leggings, los Converse. Tenis, Converse, así. Tu grupo, déjame informarte aquí en La Fogata, taguea tu grupo, por favor. Tu grupo es de trepacerros. Es un grupo de trepacerros, no son senderistas, no son alpinistas, no están haciendo montaña, no es montañismo, no, son trepacerros. Y eso no es malo, no es tampoco así como criticar por criticar y decir tú estás atrás, aléjate, quítate. No. También, si dentro de tu grupo llevan una bocina con música, son trepacerros. Son trepacerros y ya está. O sea, por más playeras que se hagan y que grupo fulano de tal y yo, es un grupo de trepacerros. Y te falta mucho camino por recorrer y el camino no es que yo lo diga, ni yo lo dicte, ni que la fogata sea el que está poniendo las reglas. No, ni que la fogata me está criticando, no. Eso es te criticas tú solo, o sea, te expones tú solo. O sea, ¿por qué? Porque todos hemos pasado por eso. Todos hemos vivido esa transición, todos hemos estado en un grupo... Está tosiendo la Yuma, sí. ya le dio tos, le dio rabia. Sí, le dio coraje. Sí, todos hemos pasado por esa transición. O sea, yo siento que yo dejé de ser trepacerros ya en el momento en el que aprendí, en el que me puse las pilas con equipo, con cosas, con el conocimiento, con entrenamiento mucho más consciente y eficiente. En el momento en el que dije, claro, esta actividad va a ser una actividad que voy a hacer de forma recurrente y la voy a hacer mucho más responsable y todos los días aprendes algo nuevo, ¿no? Tanto en redes sociales puedes aprender, hay personas que comparten contenido bastante interesante, una infografía de esas, las que tienen muchas cosas que leer, de esas que casi nadie lee porque es mucho texto y ya le pasas. Sí. Esas lees ahí. Y te encuentras con datos bastante interesantes, pero más que en una red social, en el mismo camino, en el mismo sendero, las personas que van siempre te van a enseñar algo nuevo. Y eso es la experiencia. O sea, se pueden decir y podemos enumerar entre los dos un chorro de salidas y un chorro de anécdotas buenas, malas, mejores, divertidas, riesgosas y peligrosas en las que ya estuvimos expuestos. Y esa experiencia pues ya te da esa capacidad de ubicar también en dónde estás parado, ¿no? O sea, no nada más el lugar, que te lo da, sino toda esa experiencia y ahí es en donde dices, también me falta todo eso por recorrer. Exacto. O sea, si tú ves que hay un camino que te lleva meses a hacer y que tienes que estar preparándote toda tu vida, ¿no? Primero para ahorrar el dinero, ¿no? Pero también para poder tener la capacidad física de caminarlo. Claro.
después de que ves todas esas posibilidades en el mundo del senderismo y de estas actividades outdoors, dices, pues no soy nada, ¿no? Sí. No, y aparte creo que o sea, todas las actividades te abren pues un mundo, ¿no? Si quieres ser bueno en tenis, pues claramente tienes que entrenar para eso. Si quieres ser bueno en fútbol, en básquet, en este ambiente, muchas veces, y lo digo por mí, o sea, cuando yo inicié, no me imaginaba que había una serie de pautas, ¿no? O sea, que cumplir para poder hacerlo de la mejor manera. Desde entrenamientos que conllevaban subir cerros, porque claramente quieres subir un cerro, quieres subir una montaña, quieres caminar durante días, pues claramente tu cuerpo tiene que estar adaptado y pues tienes que entrenar en base a eso. Todo tiene como un objetivo y todo también es algo como propio, ¿no? ¿Lo tomas como un reto o lo tomas nada más como... Y no un reto, como dijiste hace rato, no por quererle ganar a alguien. Simplemente es un reto personal. Es algo que si tú te lo pones en la cabeza, o sea... Yo creo que muchos aquí hemos visto en la comunidad, ¿no? Que hay personas que han hecho a lo mejor la Baja 100, el cruce, el Camino de Santiago, y todo el mundo tenemos nuestros objetivos, nuestros sueños, queremos hacer esto, queremos hacer el otro, pero también esto conlleva la manera en la cómo lo vas a hacer, o sea, desde lo que estás diciendo, ¿no? Cómo voy a planear mi itinerario desde cero, el dinero, las vacaciones, las tengo que pedir, o sea, todo el equipo, si se me rompen por ahí vimos en la presentación de Asbel, ¿no? Que decía, los tenis, pues no sé, llegabas a un lugar y había ahí un cementerio de tenis. ¿Por qué? Porque para eso tienes que estar preparado, o sea, tu cuerpo también tiene que estar constantemente expuesto a días en los que sabes que no vas a tener esas comodidades. Entonces, todo esto que empieza como una actividad nada más como recreativa, termina siendo para quien le interesa. En este caso, yo lo digo como persona que inició, pues porque le gustaba de pronto ver algo diferente, salir de la rutina, con tener un contacto hasta cierto punto con la naturaleza, pero el irlo llevando cada vez más allá también implica tener carácter, tener fuerza física. No todo es fuerza física, y también tener conocimientos que te ayuden a salir de ciertas pues situaciones que se te puedan presentar, porque a lo mejor ahorita hasta la fecha a mí no me ha pasado. Pero a ver, en el momento que me pase, o sea, tengo que mínimo saber que puedo resolver, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé tú, en ese sentido, o sea, ¿qué capacidades crees que... No sé, yo a Tavo lo veo como de pronto en el sendero, que si pasa algo es como que actúas muy rápido. O sea, por ejemplo, el hecho de que alguien se lastime, o sea, tú ya tienes como esa respuesta rápida, y a lo mejor es consciente, pero también ya es algo que uno va adaptando, porque entre más lo vas entrenando, pues más natural se te da. Sí, por ejemplo, a mí sí me late y me gustó mucho. Un saludo por ahí a la banda de EMSA, a Joel Palafox, uh-huh, nuestro teacher, porque nos enseñaron pues los conocimientos básicos, sí, para poder desarrollar una actividad de primeros auxilios. Con lo que llevas, con los recursos, uh-huh, que tienes en un sendero o en una salida así medio que agreste, uh-huh, pero como dices, o sea, no vas a saber cómo actuar realmente hasta que no esté sucediendo algo, y afortunadamente no he pasado más allá de cortaditas, pues, o sea, ya no quiero pensar más allá, sí, pero pues sí, o sea, el mismo camino es el que te va a enseñar cómo actúas, uh-huh, cómo lo resuelves, cómo desarrollas cosas, pues, y te va dando esa humildad para decir, pues me hace falta aprender mucho, sí, ¿no? Porque a mí sí me gustaría como volver a tomar el curso, uh-huh, volver a estar así como que atento y presto
esto, todos estos conceptos de que el stop, el march, que checar los signos vitales, que alivian a una persona, mi botiquín, pues tenerlo más surtido de otras cosas, ¿no? O sea, porque yo no traigo más que, o sea, ese día que le sacamos por ahí una ¿astillita, espinita? No era una astilla, era el aguijón. Un aguijón, y yo no se lo saqué, se lo sacó Vianney. O sea, yo traía la cosita, la pincita para sacarlo, pues. Sí. Pero, Cierto. pues no nada más es eso, ¿no? O sea, también son las inyecciones. O sea, son cosas como más elaboradas, pues, pero que dices, eso me hace falta, ¿no? O sea, eso lo podría utilizar o lo podría emplear en una circunstancia de necesidad, ¿no? Y ahora también las salidas, pues han sido salidas tranqui, ¿no? O sea, no es que nos haya agarrado un tormentón o la nevada, la ventisca, o sea, han sido cosas tranqui, pues, o sea, y ahí es en donde también, o sea, estas actividades se popularizan, ¿no? Y por eso es que digo que muchas veces la mayoría de las personas que se pueden acercar o te pueden tener un primer acercamiento con esto, depende mucho de con quién vayan y quiénes los estén instruyendo, quiénes los estén introduciendo a estos temas, va a ser el tipo de experiencia que van a tener. Por eso reitero, pues, o sea, si tu grupo tiene como todas esas características de que ya mencionamos, que va con bocinas y todo, pues son trepacerros, pues, o sea, ahí se derivan otras problemáticas que también están en redes, o sea, en redes sociales ha salido mucho en la comunidad el hecho de quién es un mal guía, quién es un mal senderista, o sea, personas que tienen malas prácticas, pero así como está lo malo, también hay cosas buenas, ¿no? O sea, por ahí se compartió en las redes de La Fogata un proyecto que está sucediendo aquí en el Cerrito Colorado, que muchos lo apreciamos, lo queremos y lo respetamos. Una chica que está haciendo como una serie de convocatorias que es para que, hey, si quieres subir en grupo, porque te das cuenta, ¿no? De mucha gente en la misma red social en los grupos del cerro, ¿no? Dice, hey, ¿a qué hora suben? Y esto sucede en todo México, en todos los cerros de México, ¿no? No es así nada más acá, pero en este caso estamos hablando de aquí porque aquí vivimos, y esta chava pone la convocatoria que está creando un grupo que es de 0 residuos, o sea, no lleves envolturas de plástico, no lleves tus cosas en contenedores de plástico, la botella Kirkland, pues, o sea, eso no, porque eso es lo primero que, o sea, cuando yo veo, o sea, y esto no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo veo una persona que lleva su electrolito o su botella en la mano y que los veo compartiendo un sendero en otro grupo, pero que van compartiendo un sendero, esa botella o sea, para mí es un 90% de posibilidades que va a terminar tirada por ahí, o que va a terminar así en una chamisa ahí, como si fuera árbol de Navidad. Ajá. Desagradable totalmente. ¿Por qué? Porque es el tipo de basura que ves. Entonces esta chava está haciendo una labor bastante interesante y aplaudible, porque está tratando de crear la conciencia en la gente que está descubriendo por primera vez, oye, ¿qué es esto? Quiero subir al cerro, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Hay reglas? ¿A quién le pido permiso? ¿Hay una cuota? O sea, todas las preguntas que uno puede tener, desde cómo llegar, o sea, por dónde suben, cuál es la ruta, me puedo perder, qué tengo que llevar, cuánta agua, o sea, todo eso. Ella, si está arrancando con un grupo, creo que lo está haciendo de la manera más bonita que existe, ¿no? O sea, con conciencia ambiental, con una lógica de que no lleves residuos, lleva tu agua en un termo. Y pues ahí compartir, convivir y subir, o sea, no te está diciendo tienes que venir y vamos a hacer un tiempo récord, no te está diciendo, o sea, ni siquiera te está poniendo restricciones de los zapatos y todo, o sea, de otras cosas, pues tampoco se trata de que o sea, si no te vas bien vestido no puedes subir, o sea, no es eso, pues. Y tampoco se trata, creo yo, y no queremos que esto se sienta como que no, o sea, si no lo tengo, no lo puedo hacer. Exacto. No, o sea, no queremos que se sienta como abrumador tanta información, tantos datos. Pero, como dijiste, o sea, si vas a empezar, obviamente el vivir también de las malas experiencias se aprende, pero si puedes desde un inicio acercarte con personas que ya de pronto pues lo han vivido y lo han sufrido por ti, pues ¿para qué me arriesgo a yo también ser parte de ese porcentaje, ¿no? Sí. Entonces mejor desde el inicio trato de aprender las prácticas de la mejor manera que pueda aplicarlas, y eso créeme que te va a hacer que las personas que te vean que inicias
se sientan seguras, se sientan con más confianza, porque muchas personas no se acercan pensando en que necesitan un montón de cosas, cuando no es necesario todo eso para iniciar. Simplemente hay cosas muy básicas que sí debes de conocer y que sí debes de aplicar para que tú disfrutes. Y lo hemos dicho, sí, yo creo que en cada episodio de La Fogata decimos lo mismo, pero el que disfrutes, ¿no? El que lo vivas de la mejor manera, el que no te vayas con un mal sabor de boca, el que no salgas. Los accidentes pueden pasar siempre, pero el que no vayas y tú te arriesgues a que seas la primera persona accidentada. O sea, creo que va disminuyendo esa probabilidad conforme tú también vayas te analices y vayas muy bien preparado para la situación que tú vas a vivir, sea algo pequeño o sea algo más también, grande. También identificar con quién vas, pues, o sea, quién te está invitando, ¿no? Sí. O sea, dónde está la convocatoria, o sea, quién te está dando esa pauta y esa apertura, o sea, porque, pues, en un principio, yo la manera como comencé, pues, fue como compañeros de escuela, la universidad, más por el chacoteo, pues qué ciencia tiene acampar, poner una casita y ya está, pero conforme te vas metiendo, pues ya empiezas a conocer otras variantes, ¿no? Y empiezas a ver como toda la serie de posibilidades que puede haber y cómo quieres llevar a cabo tus experiencias, ¿no? Entonces, entre más te claves, pues lógico va a haber más cosas. Ahora, pues todo el mundo se va a quedar en el lugar en donde quiera, ¿no? Sí. O sea, los caminos son muy grandes, muy amplios, muy diversos y no, o sea, abundando y lo que tú estás diciendo, pues el hecho de que tú quieras nada más tener como cierto límite y decir, no, yo hago estos senderos, ¿no? O sea, yo no voy a hacer el PST, pero voy a hacer siempre el cantamar, la meseta o lo que quieras, pues, o sea, el senderito local, o sea, no pasa nada, también está padre, ¿no? Pero creo que de todas maneras existe esa responsabilidad de pues transmitir las buenas costumbres, ¿no? O sea, yo veo con mucha tristeza el hecho de que a veces el sendero se tenga que compartir con personas que no tienen como esa misma noción. O sea, pues si vas a pistear, si vas a beber, pues nada más llévate tus cosas, o sea, no porque sea una lata y es que esto después lo recogen para llevarlo al kilo. Al kilo. No todos piensan así y no está bien, o sea, y sin embargo la popularidad que existe en ciertos lugares, pues es donde vas viendo estos temas, ¿no? Por ahí, y regresando un poco al camp, que tuvimos la oportunidad de compartir el sendero con un señor de bastante experiencia en este tema del alpinismo, el señor Triqui. Le mandamos un saludo si es que tenemos el honor de tenerlo como audiencia aquí en La Fogata, sobre todo después de tantos minutos de podcast. Este señor, yo le preguntaba, ¿no? Porque estábamos subiendo, imagínense, es un señor que tiene ya una categoría dentro de esto que estamos hablando de bastantes kilómetros recorridos. Sí. Y no nada más así en línea recta, sino en vertical y así 45 grados, ¿no? O sea, ha subido muchas montañas. Entonces, imagínense compartir un sendero y un cerrito, en este caso el Coronel, en Rosarito, con una persona de ese nivel y pues preguntarle, ¿no? O sea, y de repente pues que vas caminando con él y te topas con la basurita, ¿no? Y pues sí da pena, o sea, a mí sí me daba como esta pena de ser anfitriones, o sea, estar aquí, demostrarle un cerro que es muy común para todos los bajacalifornianos, tijuanenses y rosaritenses y en general de la comunidad de trepacerros local que tenemos, mostrar el sendero y que vea la basura, ¿no? Entonces, pues le preguntamos, ¿no? Oiga, y usted que tiene la experiencia en otras montañas, o sea, ¿cómo se vive esto? Y entonces él nos compartía con bastante tristeza y consternación que cuando él comenzó a subir, por ejemplo, hablaba del Iztaccíhuatl. Oye, él preguntaba, la ruta para llegar a tal lugar, tal pico del Iztaccíhuatl. Pues sigue la basura. Yo me quedé sorprendido, la referencia. ¿No? La referencia fue sigue el camino de basura. Fue cuando dices, o sea, avientas todo ese cerro así, o sea, como el meme, pues, o sea, ya vámonos de aquí. O sea,
¿qué estamos haciendo? Sí, sí, sí. ¿Qué estamos haciendo, no? O sea, ¿y quién va ahí? ¿Alguien que se considera alpinista? ¿Alguien que se considera montañista? O sea, es neta, eres un trepacerros. O sea, si lo vulgarizamos, si lo ponemos en el sentido ahora sí peyorativo, ¿qué clase de persona eres, no? Eres bajo, o sea, porque al final de cuentas es eso, o sea, sí. ¿Cómo vas a tirar esa basura en un lugar así? Cuando existen otro tipo de diálogos, por ejemplo, dentro de la misma comunidad en redes sociales, ¿no? De que, oye, tú le pides permiso a la montaña para subir. Sí. No manches, estás a ese nivel de filosofía. Y todavía raza que, o sea, es como, sí, no, o sea, ¿qué pasa, no? Sí. Entonces, esas acciones, o sea, que demeritan totalmente lo que uno hace y el lugar como tal, o sea, ya dejemos a la humanidad a un lado, ¿no? O sea, la naturaleza, o sea, ese impacto negativo que hay, entonces, o sea, todos esos procesos entran. Y ahí, regresando a esta triada de conceptos que es este chavo, creo que los vamos a volver a poner en la pantalla y ahí para quienes estén escuchando en Spotify. En Spotify quedamos que era conocimiento, habilidades y aptitudes. Conocimientos, habilidades y aptitudes. Pensémoslo, o sea, que esa es la tarea que la fogata va a dejar. Exacto. Esperemos en cada uno de ustedes. Sí. Pensémoslo, reflexionémoslo para nosotros mismos, qué habilidades, qué capacidades, qué aptitudes, qué conocimientos, qué habilidades y qué aptitudes tengo para lo que estoy desarrollando. ¿Qué veo? ¿Qué cosas de esas estoy viendo en el grupo en donde estoy? Porque sí, o sea, grupos hay un chorro aquí en Tijuana, o sea, Lego está infladísimo en muchos lugares, o sea, el Cerro Colorado es como también un ejemplo claro de ello. Sí, o sea, sí. Ya llevo 3,000 subidas al cerro, es perfecto. Pero ¿qué le estoy transmitiendo a la gente que invito, ¿no? Sí. O sea, ¿estoy realmente haciendo un impacto? O sea, abro una convocatoria, suban al cerro conmigo, fuera de la foto, hay un conocimiento, o sea, fuera del chacoteo, el jajaja, vamos a comer el elote, la fotito, o sea, hay un conocimiento, hay un cambio, generé habilidades nuevas, generé aptitudes nuevas. ¿Esto es un entrenamiento o es nada más un pasatiempo? ¿En dónde está, no? O sea, ¿qué estoy logrando? Y si mucho de ello nada más se queda en eso, ¿no? En el chacoteo, en el tiro a la basura, en no me interesa, en no le enseño nada, o sea, en bajé y no llevaba agua pero me tomé la foto, o sea, pues good luck, ¿no? O sea, trepacerros es qué bueno, ¿no? Trepa el cerro, qué bonito, qué curada. Aquí con con mi gafet voy a llegar. Pues bueno, digo, aquí no queremos juzgar a nadie, pero pues cada quien, como dicen, ¿no? No, amigos, pero la verdad es que este tipo de temas abren, y digo, a las personas que nos interesa, sí nos abren un poquito esa perspectiva, ese panorama y poder pensar, autoanalizarnos y sí decir, todavía me falta mucho, qué necesito aprender, qué necesito mejorar, qué necesito desarrollar, porque todo esto al final de cuentas si es algo que quieres para bastante tiempo, que yo creo que es algo que Tavo y yo compartimos, que queremos hacer esta actividad por mucho más tiempo. Obviamente en ese tiempo que va a pasar, queremos que las personas que se acerquen a nosotros pues también tengan ese mismo amor, ese mismo compromiso con estas actividades que la verdad es que nos dan un montón de cosas, ¿no? Entonces, ustedes también coméntenos allí en las redes de La Fogata qué les dejó este episodio, si nada más, o si llegaron hasta este punto, si nos escucharon, si nada más, si sintieron la pedrada, si no sintieron nada, pero bueno, los estamos leyendo allí. ¿Algo más que quieres agregar, Tavo? Pues digo, no fue tanto para tirar pedradas, pues, o sea, pero el hecho es eso, pues, o sea, conforme caminas te das cuenta del horizonte que tienes, ¿no? El horizonte es muy amplio o muy corto, entonces es un camino personal
Y digo, en mi opinión, siento o sea, resuena mucho cuando tú dices las personas que se nos acercan. Y yo pienso que a veces ni siquiera es que se nos acerquen, sino que conectamos con un circuito, con un círculo, con una comunidad que verdaderamente está comprometida por crecer. O sea, y eso me gusta, ¿no? La misma fogata nos ha llevado a esto, ¿no? Claro. O sea, como que a vibrar y a sentir y a resonar con personas que tienen esa visión que nosotros compartimos y que nos transmiten su conocimiento a partir de clases o a partir de salidas o a partir de figurar como guías en las salidas que llegamos a tener. El CAM ha sido, digo, ya cerramos un ciclo, pero sigue otro. Ha sido como una escuela y una instrucción bastante fuerte. Está por empezar ya, o sea, si se perdieron esta semana, retomen la que viene porque ya está el nuevo programa en pie. Ahí está, dejamos por aquí aquí les dejamos el banner para que lo vean. Porque si están escuchando miércoles de fogata, quiere decir que ese mismo miércoles empezó el nuevo curso. El primer día del curso. Entonces, pues digo, tienen tiempo, vayan y pregunten y acérquense con personas que realmente están comprometidas, creo, y creo que es con lo que hemos conectado nosotros también, con ese compromiso de llevar estas actividades de la mejor manera posible. Así es. Entonces sí, a lo mejor fue mucho el comentario al final, pero es eso. Y sorry por la pedrada, pero sí, pues, o sea, y etiqueten, o sea, a su equipo de trepacerros, a su grupo de trepacerros. Por ahí nos topamos con muchos trepacerros. Sí. O sea, nos topamos ahí y nos gusta saludarlos y todo, pero también dentro de eso hay que tomar cada vez más conciencia, amigos. Entonces, pues nada, es una invitación de parte de sus fogateros favoritos y nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo tema, un nuevo episodio. Bye.